Bueno, pues vamos a comenzar la clase de hoy del cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo. Comenzamos con esta segunda parte en la que eh, se van a plasmar los ejemplos, ¿no? Kardec en esta parte dialoga con diferentes espíritus en diferentes situaciones, lo vamos a ir viendo. Y estos espíritus son evocados en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y la mayoría de los casos que vamos a ver se publican en el libro por primera vez y otros pues ya fueron tratados en la revista espírita. Desde luego, lo que hace Kardec es traer tanto la esencia de las comunicaciones como las explicaciones oportunas para extraer un serio aprendizaje. Es muy interesante porque como veremos en clases posteriores, ¿no? En las que vamos a ir avanzando en estos casos, cada espíritu pues va a estar rodeado de unas circunstancias particulares, ¿no? En consecuencia de esto, Kardec va a dividir los casos, entonces pues nos va a hablar de espíritus felices, nos va a hablar de espíritus de condición intermedia, de aquellos espíritus que llama sufridores, ¿no? También dialogará con hermanos que han cometido suicidio, con aquellos criminales que se tornan arrepentidos, con espíritus que se muestran muy endurecidos y finalmente pues también traerá el testimonio de aquellos que narrarán sus expiaciones terrenales. Pero antes de pasar a estas comunicaciones, pues el codificador vio necesario aclarar algo que, que queda en un lugar intermedio, algo por lo que absolutamente todos pasaremos y que realmente pues va a generar una preocupación, ¿no? Y esto es de lo que trata el capítulo de hoy. Y esto concretamente de la preocupación se plasma en el primer ítem. Vamos a ver hoy de los ítems 1 a 18. Bueno, nos estamos refiriendo al estado de transición. En este estado quedará, por así decirlo, de alguna manera plasmado como consecuencia de sus causas, pues lo que hayamos hecho en la vida y con la vida. Cómo hemos aprovechado nuestro tiempo, cómo hemos utilizado nuestros potenciales, nuestros recursos, tanto físicos como mentales, y cómo nos hemos conducido por la experiencia terrestre. Y esto es algo lógico, ¿no? Algo lógico que además iremos deduciendo por las propias explicaciones del maestro de Lyon y también comprobando a través de los relatos narrados por los protagonistas de esta segunda parte, ¿no? Tengo que decir que lo que se enuncia en estos ítems que vamos a tratar hoy va a ser desarrollado en los puntos que Maite, nuestra compañera Maite, dará en la próxima clase y que desde luego van a ser interesantísimos. Por lo tanto, bueno, pues yo voy a tener mucho cuidado para no entrar mucho en esos ítems, ¿no? En aquello que ella expondrá. Realmente aquí se hace como un bosquejo y luego lo va a ir desarrollando en esta segunda parte del capítulo. Bien, vamos al asunto de la transición, ¿no? Para poder tratar las cosas con propiedad, pues me gusta siempre remitirme al significado, ¿no? A las acepciones. Entonces, si nos vamos a la RAE, en su primera acepción, transición va a venir como acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Y en otra acepción va a hablar de cambio, un cambio repentino de tono y expresión, y resultará sinónimo de mudanza, de cambio, de transformación, de metamorfosis. Hoy, en este capítulo, vamos a hablar de ese estado intermedio
que se produce al pasar de la vida física a la vida espiritual. Esa, ese momento, ¿no? Ese cambio, ¿no? Que se produce del cuerpo físico a ya dejándolo a la vida espiritual. Evidentemente, la preocupación por esa transición pues va a ser tenida por aquellos que estén ciertos de la vida futura, ¿no? Porque para los que todo termina con la muerte, pues es lógico pensar que no les puede generar nada al respecto, ¿no? Ya que para ellos es un punto y final. Pero para nosotros que contemplamos la vida futura, pues sí que nos va a generar una cierta inquietud, ¿no? Allan Kardec, que fue un observador del pensamiento y del comportamiento humano, explica muy claramente, ¿no?, que la confianza en la vida futura no significa que no existan miedos acerca de ese momento, ¿no?, de ese paso o de ese estado, y que además, ¿no?, pues nos van a surgir mil preguntas al respecto. Y esto es lo que va a expresar en ese ítem 1 del capítulo de hoy. Y dice, la confianza en la vida futura no excluye los temores acerca de la transición de esta vida a la otra. Muchas personas no temen a la muerte en sí misma, ¿no?, sino al momento de la transición. ¿Se sufre o no en ese viaje, no? Es verdad que nos hacemos ese tipo de preguntas. Esto nos inquieta y con razón, dado que nadie puede escaparse de él. Podemos evitar algún viaje en este mundo, menos ese. Tanto los ricos como los pobres deben realizarlo y, si es doloroso, ni la jerarquía ni la fortuna podrán atenuar su amargura. Esto es verdad, ¿no? Nosotros los espíritas estudiamos la vida y la muerte. Para nosotros la continuidad es una certeza, ¿no? Sabemos que seremos siempre, pero también somos conscientes de que todos pasaremos sin distinción, como dice Kardec, por ese pasaje y que esta experiencia para cada uno será un particular porque realmente así mismo es cada vida, ¿no? Sin embargo, tenemos la conciencia de que podemos hacer que esa transición sea liviana, sea más tranquila, más calma. ¿Y cómo? Pues actuando desde ya. La aportación de Kardec a esto es inmensa, porque este libro es de un valor incalculable, ¿no? Y fijaros que es el que menos se estudia, no entiendo por qué, ¿no? Va a presentar tanto las conclusiones obtenidas tras las observaciones de estos casos, como los ejemplos, y nos ayuda a mirarnos para poder así superar miedos, para poder así razonar e irnos preparando para el paso inevitable y necesario para nosotros. Porque la transición, esta de la cual vamos a hablar hoy, nos proporciona una gran enseñanza a los seres de ambos lados de la vida sujetos aún a reencarnaciones. Mirad, todo aquel que trabaje, ¿no?, en hospitales, en residencias, que haya acompañado a aquellos que han fallecido, pues podrán constatar si han prestado la debida atención, cuán diferente puede llegar a ser para unos y para otros esta experiencia. Lo cual lleva, ¿no?, a plantearse más preguntas aún, ¿no? Y estas preguntas, por supuesto, también se las hace Kardec y no podemos poner los ítems enteros, ¿no?, pero las va a traer en el ítem 2, conduciendo ya en este punto hacia el quiz de la cuestión y encaminando a la comprensión del capítulo. ¿Qué nos dice en este ítem 2? Kardec dice que si observamos las diferentes situaciones, ¿no?, la serenidad que muestran algunas personas que están ya al borde de la muerte, y si observamos también que otras presentan tremendas convulsiones en su agonía, pues
vamos a deducir por anticipado que las sensaciones experimentadas pues no son siempre las mismas. Sin embargo, y aquí vienen las preguntas y son las que lanza, ¿quién podrá informarnos al respecto, ¿no? Porque estamos hablando de la muerte. ¿Quién nos describirá el fenómeno fisiológico de la separación entre el alma y el cuerpo, que es de lo que realmente estamos hablando, de un fenómeno fisiológico que produce esa separación, ¿no? ¿Quién nos relatará las impresiones de este instante supremo al que llegaremos todos? Y nos dice que en este punto la ciencia y la religión pues guardan silencio. Y sin embargo, pues fijaos, el espiritismo vino para hablar claro y con propiedad, ¿no? Continúa preguntando, ¿y por qué guardan silencio? ¿Por qué les falta el conocimiento de las leyes que rigen las relaciones del espíritu con la materia? Que es lo que nos aporta el espiritismo, este conocimiento inmenso. La una se detiene en el borde de la vida espiritual y la otra en los límites de la vida material. Y trae aquí algo fundamental para entender esta clase, ¿no? El espiritismo es la línea de unión entre ambas y solo él puede decirnos cómo se produce la transición. ¿Cómo lo hace? Pues bien, ¿cómo nos lo hace? Nos lo traslada, ¿no? Pues ya bien sea a través de las nociones más positivas que nos brinda de la naturaleza del alma o a través de la descripción proporcionada por aquellos que han dejado este mundo, porque el espiritismo contempla estas conversaciones, ¿no? Eh, pero fundamentalmente, ¿no? Es que tenemos que saber que el conocimiento del lazo fluídico que une el alma con el cuerpo es la clave de ese fenómeno, así como de otros muchos. Y a partir de ahí se nos va invitando a reflexionar sobre la materia, el espíritu y, cómo no, ese elemento intermediario tan estudiado por el espiritismo, desde el cual podemos entender las sensaciones del espíritu y la repercusión que tiene la identificación que tenga el ser con esas realidades y cómo esto se refleja en su sentir. Y todo esto va a tener una relación intensísima con la etapa de la transición. Vamos al ítem 3, en el que nos va a hacer un poco un resumen de todo esto, ¿no? Dice, la materia inerte es insensible. Este es un hecho positivo. Solo el alma experimenta las sensaciones del placer y del dolor. Durante la vida, cualquier separación, cualquier desagregación de la materia se refleja en el alma, quien recibe por ello una impresión más o menos dolorosa. El alma es la que sufre y no el cuerpo. Este no es más que el instrumento de dolor. El alma es el paciente, ¿no? Después de la muerte, estando el cuerpo separado del alma, puede ser impunemente mutilado, porque nada siente. El alma, cuando está aislada, no sufre por la desorganización. Y cuando está aislada, esto es importante subrayarlo, ¿no? Porque luego ya iremos deduciendo muchas cosas según avanzamos en el estudio del libro, ¿no? Bueno, no sufre por la desorganización de este último, tiene sus sensaciones propias cuyo origen no está en la materia tangible. Y, importante, ¿no? El perispíritu es la envoltura fluídica del alma, de la cual no se separa ni antes ni después de la muerte, con la que no forma, por expresarlo así, más que uno, por expresarlo así, porque sabemos las diferencias, pero efectivamente porque no puede concebirse el uno sin el otro. Durante la vida, el fluido periespiritual penetra en el cuerpo en todas sus partes y sirve de vehículo a las sensaciones físicas del alma. Por este intermediario obra también el alma sobre el cuerpo y dirige sus movimientos. Desde luego, el estudio del periespíritu es fundamental para comprender esto
esta etapa de la transición y otras muchísimas cosas, ¿no? En la revista Espírita de 1866, en el mes de marzo, hay un artículo muy, muy importante para comprender un sinfín de asuntos, ¿no? Pero concretamente el que hace referencia a esto que estamos hablando. Se llama Introducción al estudio de los fluidos espirituales, ¿no? Aquí en este artículo podremos encontrar informaciones, podremos encontrar razonamientos y conceptos que ayudarán enormemente a comprender de lo que estamos hablando hoy. Son como 10 puntos expuestos de una forma, pues como siempre, impecable, que lo hace Kardec, y que además estos puntos vamos a irlos viendo desarrollados en el capítulo de la Génesis dedicado a los fluidos. Bueno, huelga decir de la importancia de estudiar tanto este artículo, que es bastante largo, como el capítulo este de la Génesis de los fluidos. Yo voy a traer aquí, solo para ilustrar, el punto 6 del artículo, que resume a la perfección esta conexión espíritu-periespíritu-cuerpo, pero insisto en el estudio profundo para interiorizar todo esto, que además va a ser repetido en cada una de las experiencias narradas en la segunda parte, mismo en las preguntas que les hacen a los protagonistas, ¿no? Que les hace Kardec, que las hace desde el conocimiento de todo esto, ¿no? De todo lo relacionado con el perispíritu, y cómo también lo veremos en las diferentes narraciones de estas experiencias. Y desde luego todo se va a enriquecer mucho, pues si tenemos un conocimiento previo sobre este cuerpo espiritual. Bien, pues esto es lo que nos dice eh, aquí en este artículo, ¿no? Bueno, entre otras cosas, ¿no? El perispíritu es el elemento que conecta el mundo espiritual con el mundo corporal. El espiritismo nos muestra esos dos mundos en una relación tan íntima y constante que de uno a otro la transición es casi imperceptible. Ahora bien, del mismo modo que en la naturaleza el reino vegetal y el reino animal se conectan por medio de seres semivegetales y semianimales, el estado corporal y el estado espiritual se conectan no solamente a través del principio inteligente, que es el mismo en ambos, sino también mediante la envoltura fluídica, que es a la vez semimaterial y semi-espiritual de ese mismo principio. Durante perdón, la vida terrestre, el ser corporal y el ser espiritual se confunden y actúan conjuntamente, ¿no? Como estamos ahora, ¿no? Están actuando conjuntamente. La muerte del cuerpo no hace más que separarlos. El vínculo entre esos dos estados es tan importante y ambos reaccionan uno sobre otro con tanta fuerza que llegará el día en que se reconocerá que el estudio de la historia natural del hombre no podrá estar completo sin el estudio de la envoltura periespiritual, es decir, sin poner un pie en el dominio del mundo invisible. Ese acercamiento es aún más importante cuando se observan el origen, la naturaleza, la formación y las propiedades del periespíritu. Dicha observación deriva naturalmente del estudio de los fluidos. Qué importante va a ser cuando llegue el estudio, cuando llegue ese conocimiento del periespíritu, cuando se conozcan todas esas propiedades, cuántas cuestiones habrá que reformular y cuántas respuestas surgirán así, porque como dice, ¿no? Llegará algún día que sea ya absolutamente necesario, ¿no? Encontrar y desarrollar este conocimiento bueno, que nosotros, pues gracias al espiritismo, vamos ahondando. Bien, entonces llega el momento de esa separación, ¿no? Esto es una certeza que tenemos. La muerte es una etapa de la vida de la que ninguno escaparemos mientras, lógicamente, estemos en los procesos de evolución sujetos a las reencarnaciones, ¿no? Bien, nos va a explicar Kardec
Ya en el punto 4 voy desarrollando, según los puntos, que la extinción de la vida orgánica causa esa separación, la separación del alma y del cuerpo por la rotura del lazo fluídico que los une. Pero esta separación, como norma general, no es brusca, porque en el proceso evidentemente ya luego siempre en los casos vamos a ver diferentes cuestiones, ¿no? Pero como norma general no es brusca porque cuando hablamos del proceso de la muerte, estamos hablando de que el fluido periespiritual se separa poco a poco de todos los órganos, de modo que no podemos hablar de una separación completa y absoluta, sino cuando no queda ni un solo átomo del perispíritu unido a una molécula del cuerpo. Y nos explica en este ítem 4 que la sensación dolorosa que el alma experimenta en este momento está en razón de la suma de los puntos de contacto que existan, ¿no? Que existen entre el cuerpo y el perispíritu, y de la mayor o menor dificultad y lentitud que ofrece la separación. Estamos hablando de un proceso que es particular en cada uno. Bien, son las mismas cuestiones esenciales, porque esto es así. La separación se produce, como hemos dicho, paso a paso, pero con infinitas variaciones dependiendo de las circunstancias de cada ser. Y con esto Kardec pasa al ítem 5, presentándonos pues un poco estas circunstancias, ¿no? Diciendo que según ellas la muerte puede ser más o menos penosa. Estas circunstancias que se examinan en el ítem 5 las vamos a ver no sin antes decir que estos 4 casos que considera los tenemos que ver, y así lo advierte, ¿no? Kardec, como situaciones punta, ¿no? Extrema, entre las cuales existen infinidad de variantes. Es evidente en prácticamente todas las enseñanzas que recibimos en el espiritismo, se nos van dando puntos de referencia y siempre se nos va diciendo que son esos puntos de referencia, pero tenemos que contemplar pues multitud de variantes. Vamos a verlas para que nos dé tiempo a todos. Bien, estamos en el ítem 5 y vamos a ver 4 circunstancias. Bueno, si en el momento de la extinción de la vida orgánica estuviese operada completamente la separación del perispíritu, sí, el alma no sentirá absolutamente nada. Bien, hay una separación, ya está. Segundo, si en ese momento la cohesión de los dos elementos está en toda su fuerza, claro, se produce una especie de rasgadura que obra dolorosamente sobre el alma, ¿vale? Hay mucha cohesión, está muy agarrado, como diría, yo lo veo así, ¿no? Y se produce, creo que la palabra rasgadura es muy significativa, ¿no? Bien. La tercera, si la cohesión es débil, pues la separación es fácil y se verifica sin sacudidas. Y la cuarta, diría, si después del cese completo de la vida orgánica existen todavía numerosos puntos de contacto entre el cuerpo y el perispíritu, podrá el alma sentir los efectos de la descomposición del cuerpo hasta que el lazo se rompa enteramente. Esto parece un poquito así duro, ¿no? Pero lo veremos en la narración de los casos, y lo hemos podido comprobar en nuestras reuniones mediúnicas y en los relatos que están
bueno, pues constatados a lo largo de toda la literatura seria, ¿no? Es así. Y resume y nos dice de esto, resulta que el sufrimiento que acompaña a la muerte está subordinado a la fuerza de adherencia que une el cuerpo al perispíritu. Qué importante esto, que todo lo que pueda menguar esta fuerza y favorecer la rapidez de la separación hace el tránsito menos penoso. Esto de verdad hay que tenerlo muy, muy en cuenta, que si la separación se opera sin dificultad, el alma no experimenta ninguna sensación desagradable. Nosotros vamos a ver en estos casos que se presentan en el libro cómo según las vivencias, la condición de los que fallecieron, sus relatos, se podrían ir colocando más o menos cerca de estas circunstancias que enuncia Kardec. De hecho, el próximo día, en la continuación del capítulo, pues Maite nos explicará estos puntos y cómo encajar en cada uno la actitud del espíritu. Bueno, decir tan solo que de esto evidentemente podemos sacar importantísimos pensamientos, ¿no? Que nos ayuden a conducirnos por la vida física. Fijaros, ¿no? En esto que tenemos en pantalla, qué consejos tan importantes, ¿no? Y con ello tratar de entender por qué los espíritus que buscan, los espíritus superiores, ¿no? Que buscan nuestra concientización, nos instan a aprender a actuar, aprender a vivir por anticipado la vida del espíritu, ¿no? Yo entiendo que, en primer lugar, es fundamental conocer todo aquello que sea relativo a la existencia, que sea relativo al ser inmortal y que está a nuestro alcance. Y está a nuestro alcance saber, porque el espiritismo mismamente nos lo presenta de manera clara, pero requiere de nuestro esfuerzo conocer, saber y querer. Hacer nuestro, interiorizar el paso por la vida, el paso natural por la vida física, eh, hacer nuestro el esfuerzo por aprovechar esta escuela de desarrollar en nosotros el mayor número de buenas acciones, despertar los potenciales del alma y aplicar en y alrededor de nosotros como seres del mundo todas las enseñanzas, ¿no? Porque esto nos permitirá terminar la experiencia de manera natural con el consiguiente y gradual desprendimiento mental de la materia, dejando paso a la liberación de ese cuerpo espiritual sin demasiados problemas, sin demasiadas ataduras incómodas, ¿no? Bueno, vamos con otra cosa que nos ocurre, que es un fenómeno muy importante, del que hablamos mucho y que los espíritus en las reuniones mediúnicas nos explican al preguntarles por su despertar o deducimos de la conversación con ellos, ¿no? En el apartado 6, en el ítem 6, Kardec habla de la turbación, ¿no? Y nos dice que en este momento tan culminante para nosotros, el alma experimenta, ¿no? Un sopor cuando ya se ha producido, ¿no? ese proceso, eh, se, se produce una sensación, ¿no? Como una especie de despertar, ¿no? Pero que está, el alma eh, tiene pues como un embotamiento, ¿no? Dice que paraliza momentáneamente sus facultades y neutraliza al menos en parte sus sensaciones. Eh, Él dice que es como si estuviera pasando por un estado de catalepsia, ¿no? Y también apunta que el alma casi nunca es testigo consciente del último suspiro. Hay excepciones que ya vamos a ver más adelante, ¿no? No obstante, dice, podemos decir que la turbación
puede considerarse como el estado normal en el instante de la muerte. Estemos atentos a estos conceptos porque, como ya he dicho, va a preguntar sobre ello Kardec, ¿no? Y cada uno pues va a responder conforme su caso, y esto es algo, pues la verdad, bastante enriquecedor, ¿no? Bueno, ¿cuánto nos podemos decir? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura esa turbación? ¿Cuánto dura esa sensación, no? Bueno, no es una duración fija bajo ningún concepto, porque, bueno, pues tenemos mismamente el testimonio, ¿no? Puede ser de algunas horas o incluso de algunos años. Por ejemplo, eh, veremos el caso, creo que es el primero, no sé si nos lo presentará nuestro compañero Jesús, no sé si es el que lo va a dar, pero bueno, creo que es el primer caso, el de Samson, ¿no? Él transmite que son 8 horas de ese estado de turbación, ¿no? Se despierta, digamos, a las 8 horas. Y luego hay otro caso de un criminal arrepentido, Le Marie, que cuando fue evocado, un año después de su ejecución, pues él dice que había estado inmerso en una gran turbación y expresa que todavía pues no se ha liberado de ella, ¿no? Entonces, fijaros cómo puede variar todo esto. Bueno, en este punto 6 nos dicen que a medida que se disipa esta turbación, el alma está en una situación comparable a la de una persona que despierta de un sueño profundo, ¿no? Esto nos podemos hacer idea porque, claro, lo hemos vivido, ¿no? Algunas veces desde de esos sueños tan profundos, ¿no? Sus ideas son confusas, vagas e inciertas. Ve como a través de una niebla. Poco a poco se le aclara la vista y recupera la memoria. Pero ese despertar pues va a variar, claro, está claro, según los individuos. En unos es sereno y abunda en sensaciones deliciosas, en otro está repleto de terror y ansiedad, como si se tratara de una horrible pesadilla. Evidentemente lo vemos, ¿no? Al final estamos viendo que siempre pone, bueno, pues una parte y otra, y siempre entre medias, pues tantas cosas y variantes que podemos ver. Entonces ya tenemos que en el momento de ese último suspiro nos han dicho que lo más común es que el alma no tenga conciencia de sí misma. Pero claro, no podemos olvidar que hay una etapa anterior a este proceso, ¿no? Antes de la propia muerte, antes de la transición, antes de este despertar, ocurre algo, ¿no? Todos hemos visto estas situaciones en los mismos familiares que estaban a nuestro lado y que, bueno, pues que acompañamos hasta el momento en el que fallecieron, ¿no? Cada uno vive estos momentos precedentes de una manera. Es a lo que se refiere Kardec en el punto 7 y nos habla de la agonía, ¿no? La agonía, según la RAE, es angustia y congoja del moribundo, estado que precede a la muerte. Fijaros cómo nos está hablando, ¿no? De todo este conjunto. ¿Qué está ocurriendo? Pues que el alma padece la desagregación de la materia durante las convulsiones de la agonía, ¿no? Hemos dicho esto, ¿no? Que se siente, que el alma es la que siente aquello mismo que está ocurriéndole al cuerpo denso, ¿no? Y bueno, con posterioridad viene pues ese tránsito, esa angustia de la turbación de la que hemos estado hablando. Pero atentos porque Kardec deja claro que esto no es general, ¿no? No se puede hablar eh, de una agonía igual para todos, ¿no? La intensidad y la duración de lo que puede ser un sufrimiento dependen, como hemos dicho, del grado de afinidad que existe entre el cuerpo y el perispíritu. Y aquí, igual, pues nos está hablando de dos polos, ¿no? Si hay mucha afinidad,
tanto más penosos y prolongados serán los esfuerzos del espíritu para desprenderse de los lazos que les unen. Y esto es así, ¿eh? Esto es así porque lo hemos comprobado. Hay realmente una resistencia muy fuerte y de verdad que se ve aquí un sufrimiento, se ve una lucha, ¿no? Si la cohesión es muy débil, el desprendimiento se produce por sí mismo con naturalidad. El espíritu se separa del cuerpo como el fruto maduro se suelta de su tallo. Este es el caso de las muertes serenas y de los despertares apacibles. Entonces, aquí vamos a ver, pues, como un proceso natural en el que fluimos, ¿no? En el que fluimos y claro, aquí encontramos, pues, esos rostros serenos a la hora de la muerte después de este proceso, ¿no? Que torna lo que se llama agonía, pues más calma o más convulsa, ¿no? O más convulsa. Bien, en el último ítem leemos, el estado moral del alma es la causa principal de la mayor o menor facilidad de desprendimiento. La afinidad entre el cuerpo y el perispíritu es proporcional al apego del espíritu a la materia y alcanza su culminación en el hombre cuyas preocupaciones se concentran en la vida terrenal y en los goces materiales. Esa afinidad es casi nula en aquellas personas cuyas almas ya purificadas se identifican por anticipado, como hemos dicho, con la vida espiritual. Y puesto que la lentitud y la dificultad de la separación guardan relación con el grado de purificación y desmaterialización del alma, depende de cada uno hacer que ese viaje sea fácil o penoso, agradable o doloroso. Depende de cada uno. Qué importante es la educación, la preparación en la vida para la muerte, ¿no? Una vez establecido esto, dice, a la vez como teoría y como resultado de la observación, nos queda examinar la influencia del género de muerte sobre las sensaciones del alma en el último momento de vida. Y esto es de lo que tratará Maite en la próxima clase. ¿Qué escenarios podremos ver alrededor de la muerte natural? ¿Será igual el estado de transición para el que ha trabajado ese apego a lo material que para aquel bueno, que está mostrando, ¿no? Una vida profundamente sensual y materialista? ¿Qué ocurre cuando hay una muerte violenta? ¿Cómo actúa el espíritu serio ante esta perspectiva, ¿no? Ante estas perspectivas que tenemos? ¿Ayuda al espiritismo a afrontar esta etapa de transición? Bueno, pues esto ya lo veremos el viernes que viene. Me queda poco tiempo y me gustaría apenas traer un bosquejo de los cuadros que presentan los espíritus que se comunican en las reuniones. Y los vamos a encontrar en el Manual Práctico de las Manifestaciones Espíritas y, por supuesto, inmerso en todas las obras básicas, ¿no? Nos viene a decir que como regla general el espíritu, esto se deduce de las comunicaciones con los espíritus, el espíritu es tanto menos perfecto cuando más aferrado está a la materia. Entonces nos dice que todas las veces que se reconozca en él la persistencia de ideas, ¿no?, que le preocupaban durante la vida, tanto si son del ámbito dentro del orden físico o del orden moral, se tendrá un signo infalible de que no está completamente desmaterializado en el sentido, ¿no?, de todavía está ligado a, bueno, pues a la materia y se mantendrá ligado a ese rol, ¿no?, de sus experiencias en la materia. ¿Os acordáis al principio que se planteaba quién podría traer luz sobre lo que ocurre en el estado de transición?
pues son ellos, ¿no? Y al estudiar estas comunicaciones y el estudiarlas seriamente es lo que nos va a permitir observar qué les ocurre, cómo les ocurre y por qué les ocurre y para qué les ocurre, ¿no? Siendo esta afinidad cuerpo y espíritu, esta presencia de las cosas más terrenas en su mente o las impresiones, lo que nos va a traer eh, indicaciones claras sobre el tipo de espíritus que tenemos delante. Y nos dice que la tenacidad de las ideas terrestres es tanto más grande cuanto más reciente es la muerte. Esto también lo vamos a ver, ¿no? Las impresiones son más fuertes en esos primeros instantes. Luego ya se va a ir produciendo pues un fluir diferente, ¿no? Bueno, dice, como hemos dicho, en el instante en que esto ocurre, el alma está siempre en un estado de turbación en el que apenas se reconoce. Es un despertar incompleto. Por eso muchas veces no saben dónde están, qué ha ocurrido a su alrededor. Da muchísimas explicaciones que no me voy a entretener en ellas porque si no se nos acaba el tiempo. Sí que es verdad que comenta, hemos visto espíritus que estaban completamente desprendidos a los 3 o 4 días y otros que no lo estaban aún después de muchos meses. Y nos explica que puede seguirse con interés su marcha progresiva, puede asistirse en cierto modo al despertar de su alma. La experiencia le ha hecho ver que las preguntas que se les hacen a los espíritus, si son hechas con cuidado, con mesura, con prudencia, con circunspección y benevolencia, como las que hacían evidentemente en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, les van a ayudar a salir de la turbación. Si sufren y aprecian que se comparte su dolor, los espíritus se sienten aliviados. O sea que fijaros qué importante es este conocimiento que nos traslada en este capítulo para nosotros mismos, para el trabajo mediúnico, para la cooperación entre ambos mundos, ¿no? Bueno, definitiva, terminamos diciendo que estemos muy atentos a nuestro recorrido y aprendizaje. Tenemos los elementos para una vida consciente, para elevar el alma por encima de todas las ataduras. Tenemos que desarrollar la voluntad de querer prepararnos para la muerte, educarnos para la muerte e interiorizar los procesos naturales y la preparación lógica para ellos. Voy a terminar con esta frase que viene en este libro que os he dicho, y Kardec dice, para el hombre de bien, para aquel que duerme en la paz de una conciencia tranquila, pura y no teme ninguna mirada escrutadora, el despertar es siempre calmoso, dulce y apacible. Para aquel cuya conciencia está cargada de remordimientos, para el hombre material que ha puesto todo su empeño en la satisfacción de su cuerpo, para aquel que ha hecho mal uso de los favores que la providencia le concedió, es terrible. Aunque siempre está la misericordia de Dios, que a nadie deja solo, esto no tengamos ninguna duda, a nadie deja desamparado, tenemos que decir que esto último es lógico. La muerte nada cambia en el interior del ser. Cambia el esfuerzo que realice en cuidarse, en acercarse, en comprender y cumplir las leyes naturales. Cambia el conocimiento de las cosas y buscar, como decíamos ayer, la armonía con el universo. Cambia el ir al encuentro con el espíritu, sabiendo la necesidad de vivir en la materia para retornar fuerte de las luchas internas y volver una y otra vez al camino de perfección que nos ha sido trazado por la misericordia divina. Mirad, he acompañado a unas cuantas personas en los últimos momentos de su vida. Y si hay algo que puedo decir sin miedo a equivocarme, es que ante la muerte, la resistencia a la ley natural se convierte en debilidad y ante la muerte, la fe razonada se convierte en fortaleza. Así que pues vamos a estudiar mucho, vamos a prepararnos y vamos a profundizar, ¿no?, en todas estas enseñanzas porque nos ayudarán sin duda a vivir bien y a aceptar este proceso de la muerte
a llegar a esta transición y, pues bien, con calma y poder tener un despertar mucho más tranquilo y mucho más lúcido. Pues muchísimas gracias por escucharme y espero que, bueno, que hayamos podido aprender un poquito más en esta clase de hoy. Muchísimas gracias.